En un ataque terrorista en el cruce Allenby de Israel, 2 soldados israelíes murieron mientras las fuerzas israelíes frustraban un lanzamiento de cohetes en Ramallah. En la Organización de las Naciones Unidas y en toda Europa crece el impulso para recompensar la condición de Estado palestino, mientras comisiones acusan a Israel de genocidio y se revela que la UNRWA emplea a Hamas. En Gaza, Netanyahu alerta sobre aislamiento económico. Smilkrich llama a Gaza una bonanza inmobiliaria, y los israelíes enfrentan un nuevo año, divididos entre la desesperación y la resiliencia. Todo eso y más en este episodio de Jerusalén al Minuto. Bienvenidos a Jerusalén, al Minuto en JNS Televisión. Soy Josh Hasten, corresponsal de JNS. Estoy en el estudio con Alex Traiman, director general de JNS en el Centro de Medios de JNS en Jerusalén. Alex, publicaste en jns.org una columna titulada El reconocimiento del Estado palestino en la Organización de las Naciones Unidas no es solo un fracaso diplomático. En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas esta semana, más de una docena de países planean reconocer un Estado palestino, recompensando a Hamas por la mayor masacre de judíos desde el Holocausto. Oh, sí, totalmente. Debemos entender que lo que ocurre en la Organización de las Naciones Unidas esta semana no solo trata de Gaza o de las acciones de Israel en Gaza. Esto no es solo un fracaso diplomático, como escribí, porque muchos dicen que si tienes al mejor diplomático, Benjamín Netanyahu, ¿cómo ocurre un fracaso así? En realidad, esto es un fracaso sistémico con cimientos ya establecidos. La base se estableció aquí para hacer exactamente esto en el momento adecuado hace mucho tiempo, y eso se remonta hasta 1975. El sionismo es racismo en la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han aprobado más resoluciones contra Israel que contra cualquier otro país, e incluso que contra todos los demás juntos. Aquí hay agencias de la Organización de las Naciones Unidas que tienen investigaciones permanentes sobre lo que sucede en Israel, cuando no existe eso para ningún otro país. Cada agencia de la Organización de las Naciones Unidas, ya sea la UNRWA, de la que hablaremos más adelante, el Consejo de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se encarga de la cultura, todas han estado trabajando para socavar a Israel. Y no es solo en las Naciones Unidas, también está el movimiento de boicot, desinversión y sanciones activo por más de una década. Y la gente decía, ya sabes, esto no es tan serio. Decían que es algo marginal, que desaparecerá. Sabemos cómo lograr que la gente invierta en Israel, pero ahora se habla de boicotear y embargar armas al país. Hablas de lo que pasa en los campus universitarios. Cataríes, sauditas y otros han invertido ahí por décadas. Y las semanas del apartheid israelí en universidades empezaron hace unos 25 años, cuando recorría campus buscando gente para programas en Israel. Así que ha habido mucho que ha estado sucediendo aquí durante años para sentar las bases de exactamente lo que está ocurriendo ahora. Y ha sido un fracaso de décadas permitir que estas situaciones se agraven y crezcan. Y ahora vemos que cuando somos atacados el 7 de octubre y tenemos una guerra como resultado, en realidad ya se habían sentado las bases para cambiar la situación de Israel diplomáticamente. Y estamos a punto de ver que eso suceda en las Naciones Unidas. ¿Puede Israel hacer algo para remediarlo? Hablamos de diplomacia pública y nuestros esfuerzos diplomáticos o de relaciones públicas. ¿En qué puede Israel mejorar? Mira, quiero decir, en este punto la situación es difícil y hemos perdido por no tomar las situaciones en serio. Igual ocurrió en el campo de batalla físico. Permitimos que Hamas construyera, sabiendo que hacían túneles. Permitimos la entrada de dinero catarí. Nos retiramos de Gaza nosotros mismos, ya sabes, en 2005 para que las fuerzas de defensa de Israel no pudieran operar en Gaza. Cuando cometes muchos errores, eventualmente tienes que pagarlos y vemos que lo estamos haciendo. Y esos son solo errores israelíes, por cierto. Creo que mucha de la culpa aquí recae en la comunidad judía de Estados Unidos que permitió lo que estaba pasando, especialmente en los campus universitarios. Y además, ellos mismos han estado criticando a Israel por más de una década, diciendo que tenemos que criticar a Israel, que tenemos que impulsar la creación de un Estado palestino. Así que ya sabes, creo que hay mucha culpa para repartir. Ahora, en cuanto a lo que se puede hacer, quiero decir, lo único que puedes hacer es ganar. Simplemente tienes que ganar y tienes que ser fuerte y tienes que ser decidido.
También tienes que no ceder ante la presión. Tienes que enfrentarte a ella. Tienes que hacer que parezca que no estás quebrado por el embate diplomático que Israel está enfrentando. Es complicado, sinceramente, porque parte de la psique israelí busca ser aceptada y amada por personas de todo el mundo. Y en este momento eso no va a suceder. Así que ya sabes, tienes que tomar la postura fuerte, la postura segura de ti mismo y ganar la guerra, como lo hemos hecho. Los logros militares en esta guerra han sido increíbles. Siéntete orgulloso. Ve que hay una luz al final del túnel respecto a Gaza para asegurarse de que Hamás no va a regresar. Tienes que mantenerte firme aquí porque si cedes en lo más mínimo, en realidad vas a agravar la situación. Por si fuera poco, la Organización de las Naciones Unidas acusa a Israel de genocidio. La Comisión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas afirma que las fuerzas de seguridad israelíes sabían que sus acciones desde el 7 de octubre causarían muertes de palestinos en Gaza. Para mí eso es una guerra. Nos atacaron el 7 de octubre y fuimos a la guerra, pero la Organización de las Naciones Unidas lo lleva a otro nivel. Y oficialmente esta comisión está llamando genocida a Israel. ¿Y crees que es coincidencia que la comisión declare a Israel culpable de genocidio justo la semana antes de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, cuando Emmanuel Macron y otros, junto con 142 países más, están a punto de presentar una vía para reconocer el Estado palestino? Ahora, por cierto, la Corte Internacional de Justicia, que llevó a cabo juicios sobre el genocidio israelí en Gaza, en realidad no dictaminó de manera concluyente que Israel estuviera cometiendo genocidio. Dictaminaron que Israel debe tomar medidas para asegurarse de no cometer genocidio en Gaza. Aquí la Corte Internacional de Justicia aceptó el caso, lo cual fue una vergüenza, pero no halló culpable a Israel de genocidio. La Organización de las Naciones Unidas dice que, aunque la Corte Internacional de Justicia, que colabora con nosotros, no halle culpable a Israel de genocidio, bueno, todavía podemos hacerlo nosotros mismos. Y usaremos eso como pretexto para reconocer el Estado palestino en la Organización de las Naciones Unidas. Mientras tanto, el Reino Unido y el primer ministro Keir Starmer dicen que quizá ni esperen a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Podría esperar a que el presidente Trump regrese a Estados Unidos y reconocer un supuesto Estado palestino antes de llegar a Nueva York. Sí, o sea, es increíble que el presidente Trump vaya al Reino Unido y Starmer quiera reconocer la condición de Estado palestino o reconocer algún camino hacia la condición de Estado palestino. Sabe que Trump no quiere que lo haga. Así que dice, bueno, está bien, solo esperaré hasta que se vaya y en cuanto se vaya, entonces haré un anuncio. Y Starmer en realidad no va a ir a la Organización de las Naciones Unidas a presentarse ahí. Así que, ya sabes, él mismo no tiene que decirlo desde el Pleno en la ciudad de Nueva York. Pero, ya sabes, este es el problema. Y te diré, como en Europa, con Starmer, con Macron y con otros países, es que la política cambia en estos países hace apenas un par de años. Había primeros ministros conservadores en Reino Unido. Ellos arruinaron su propia política y luego el país se volvió liberal, pero el país podría volver a ser conservador. Lo mismo en Francia. Macron ha sido el presidente durante muchos años. Pronto habrá una elección. Podría haber un cambio de rumbo en la política francesa. Así como hay un cambio en toda Europa donde se ve que las entidades nacionalistas están teniendo más éxito que las entidades continentalistas o globalistas de la izquierda que están gobernando en contra de Israel. Así que, ya sabes, ahora mismo sí parece mal, pero al mismo tiempo las declaraciones de Macron y Starmer no van a hacer que un Estado palestino sea inevitable. Estados Unidos no está a favor de la creación de un Estado palestino. Lo habrían estado si Kamala Harris hubiera llegado a ser presidenta. Debemos reconocerlo. Mientras tanto, con Trump como presidente, Estados Unidos no apoyará la creación de un Estado palestino. El primer ministro de Israel ha declarado de manera muy concluyente, incluso hasta la semana pasada, que no va a haber un Estado palestino. Mientras Israel y Estados Unidos no estén de acuerdo, no habrá Estado palestino. Así que estas proclamaciones son dolorosas, pero no necesariamente llevan a la creación de un Estado palestino. A lo que sí pueden llevar es a embargos de armas contra Israel, podrían llevar a sanciones económicas. Y eso podría ser muy doloroso.
Ya llevaron a que viéramos las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. Ahora, debes saber, y escribí sobre esto en mi columna, que cuando el primer ministro vuela de Israel a Estados Unidos, no sobrevuela países europeos ni su espacio aéreo, porque si por alguna razón el avión tuviera que aterrizar por una emergencia o lo que sea, no podrían aterrizar sin que arresten al primer ministro. Probablemente si el avión aterrizara en casi cualquier lugar excepto en algunos como Hungría, él estaría a salvo. Pero ya sabes, en Hungría, Estados Unidos e Israel, ningún primer ministro puede aterrizar un avión. Ahora volarán una ruta más larga desde su despegue sobre el Mediterráneo. No tocarán el espacio aéreo de ninguno de estos otros países. Y por eso, porque el avión tiene que tomar una ruta más larga, en realidad no están llevando periodistas en el avión. No llevan a muchos del personal del primer ministro, incluyendo seguridad. Todos ellos tienen que volar en vuelos comerciales para llegar a Estados Unidos antes de la visita porque quieren menos peso en el avión, lo que básicamente aumenta la distancia que el combustible puede recorrer con el avión. Así que ya sabes, esta es la situación que tenemos. No va a crear un Estado palestino, pero sí genera toda una serie de dificultades diplomáticas y posiblemente dificultades económicas para el Estado de Israel. Esa es una realidad difícil para Israel y nuestro primer ministro. Los líderes de Irán, Corea del Norte y países comunistas como China no deben hacer lo que el primer ministro Netanyahu solo para llegar a Nueva York. Estás loco, mencionaste a Emmanuel Macron. Apareció en el canal 12 de la televisión israelí el jueves por la noche y advirtió a Israel que su ofensiva en Gaza destruye la credibilidad del país. Si ocurriera un ataque como el del 7 de octubre en Francia, ¿qué haría Francia? No hay duda de que irían a la guerra total con el objetivo de destruir a su enemigo. El primer ministro Netanyahu o cualquier líder no iría a la televisión francesa a criticar a Francia por defenderse y evitar otra masacre como la del 7 de octubre. Así que esto es simplemente una locura. Sabes, es difícil saber qué haría Francia. Para ser honesto, tu punto, si fueran atacados, sabes, no les daría tanto crédito por lo que estarían dispuestos a hacer. Europa está implosionando por la inmigración musulmana masiva, gran parte de ella. Inmigración ilegal. Pero, ya sabes, el Canal 12 invitando a Macron, ahí ves cómo los medios israelíes, en realidad, ya sabes, son parte del desafío que Netanyahu y su gobierno enfrentan al dar espacio a estas voces que están en contra de Israel. Por un lado dices que es jefe de Estado. ¿Cómo no invitar a Macron? Tiene sentido, lo entiendo. Pero quieren que todos los israelíes escuchen al presidente de Francia. Y los israelíes quieren poder ir a Francia, quieren caerle bien a Francia, quieren caerle bien al Reino Unido. Siempre creyeron que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia eran sus mejores amigos, pero ven que eso está cambiando. Y Canal 12, como siempre, ayudando a difundir el objetivo, supongo, al llevar a Macron a la televisión francesa, o mejor dicho, israelí, esta semana. ¿O algún otro tema sobre la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas? Hace semanas mencionamos que la administración Trump no daría visas a la Autoridad Palestina para la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas hasta que suspendieran su programa de pago por matar. Obviamente no detuvieron ese programa, así que Mahmoud Abbas no viajará. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas votó abrumadoramente a favor de una resolución que permite al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dar su discurso de manera virtual en la reunión de líderes mundiales de esta semana en Nueva York. Sí, o sea, vimos cómo el secretario de Estado Marco Rubio creó la política estadounidense que prohíbe a los miembros de la Autoridad Palestina asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de este año, lo cual, ya sabes, esto es exactamente la otra cara de lo que Israel y el primer ministro Benjamín Netanyahu enfrentarían si fueran a volar a Europa. Así que Estados Unidos, ya sabes, cambiando las reglas, y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas dice, oye, tenemos una pantalla grande aquí arriba. Simplemente traeremos a Abbas, ya sabes, no lo dejas volar aquí, así que lo traeremos por Zoom cuando dé su discurso. Esto trata del Estado palestino, o de eso trata esta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Así que encuentran la manera de dejar que Abbas hable. Nunca olvidaré las imágenes de Yasser Arafat con su pistola en la funda durante su discurso en la Organización de las Naciones Unidas hace años. Así que no es sorpresa que estén haciendo todo lo posible para permitir que la Autoridad Palestina hable. Un último punto aquí sobre la Organización de las Naciones Unidas. Esto realmente no es ninguna sorpresa.
Un nuevo estudio de la organización no gubernamental con sede en Ginebra, Naciones Unidas Watch, ha encontrado que la Naciones Unidas RWA empleó a sabiendas a líderes terroristas de Hamas como directores y maestros en las escuelas, citando que convirtieron las aulas en incubadoras de odio. No es realmente una sorpresa, pero es bueno que esta información salga a la luz. Si alguien dudaba de la relación entre Hamas y la UNRWA es Hamas. Ese es el punto. Sí, pero esto va más allá de eso. Ya, o sea, sí, tienes toda la razón en que Hamas y la UNRWA trabajan juntos. La semana pasada en el programa mencioné que la UNRWA es un grupo fachada de Hamas bajo la bandera de la Organización de las Naciones Unidas. Por eso la Organización de las Naciones Unidas intenta reconocer el Estado palestino. Pero aquí entiendes que Hamas ha estado controlando las escuelas. Está bien. Esto ocurre también en Judea y Samaria, donde la UNRWA controla escuelas. Y en Jerusalén. Y en Jerusalén, exactamente. Y lo que pasa es que están incitando a los niños. Entonces, ya sabes, surge toda esta cuestión. Macron dijo en la televisión israelí que la operación en Gaza es contraproducente y mencionó otros puntos, como que siempre hablan de civiles palestinos inocentes que mueren como resultado de las acciones israelíes. Estas personas asistieron a escuelas de la UNRWA y fueron entrenadas por Hamas. Si Hamas es el director o el maestro de la escuela de la UNRWA, estas personas han sido enseñadas a incitar, ya sabes, han sido incitadas al terror contra los judíos en Israel. Está bien, eso viene en los libros de matemáticas, ya sabes, viene en la literatura que leen. Quiero decir, es algo generalizado. Esta es la sociedad en la que, ya sabes, yo creo que todos los niños nacen inocentes, ya sabes. Y tienen mentes hermosas e inocentes y tienen la capacidad de ser educados o tienen la capacidad de ser incitados al terror. Cuando tienes a Hamas enseñando en las escuelas y luego usando las escuelas como bases militares, toda la sociedad se corrompe. Y este es el problema con la autoridad palestina. Este es el problema con el pueblo palestino. Los civiles han sido victimizados por Hamas. Y en cierto punto, sabes, tienes que voltear y decir, sabes, ¿cuál es este concepto del civil inocente? Definitivamente hay palestinos que no quieren matar judíos. Definitivamente hay palestinos que sienten que Hamas y la autoridad palestina solo han sido corruptos y han traído un mundo de sufrimiento a su sociedad. Pero en realidad tienen que hacer muchas acrobacias mentales para llegar a estas conclusiones, porque muchos de estos niños crecieron viendo al Mickey Mouse de Hamas que se convirtió en un mártir suicida en el último episodio, o fueron a la escuela. Estás escuchando un problema de palabras, más bien un problema de matemáticas sobre, ya sabes, si tienes 10 judíos y 5 están muertos, matas a 5. ¿Cuántos judíos quedan? Y eso es matemáticas. Entonces, ya sabes, ¿qué se supone que debe hacer Israel en esta situación? Quiero enfatizar ese punto solo para asegurarme de que la gente entienda esto. Estamos aquí sentados en el estudio de JNS. Si ves este mapa, tardas unos 7 minutos en llegar aquí. Eso es todo. Y en estas escuelas, a 7 minutos de donde estamos sentados, ahí es donde opera la UNRWA. Y como acabamos de hablar, Hamas, directores y maestros en estas escuelas, justo a 7 minutos en auto de donde estamos sentados aquí. Sí, yo también tengo hijos que fueron y van a la escuela en la Ciudad Vieja, justo por aquí, ¿no? Está bien. Y ellos cantan canciones sobre la paz. Está bien. No les gusta la guerra. No les están enseñando que es algo grandioso lo que está pasando en la Franja de Gaza. Está bien. Les enseñan sobre Dios, el calor humano, festividades y paz. Esa es la diferencia entre nuestras sociedades. O sea, tenemos dos sociedades que tienen puntos de vista totalmente diferentes sobre cómo deberían ser el presente y el futuro. Y un lado quiere que el otro lado muera. Y el otro lado, bueno, ellos saben que el otro lado quiere que mueran. Y por eso tampoco les gusta el otro lado. Así que este es el problema que tenemos. Hemos estado posponiendo el problema y ahora llega a un punto crítico en Gaza. Y veremos cómo este problema eventualmente estalla en Judea y Samaria, en Jerusalén y en otras partes de Israel. Siguiendo con Gaza, hemos hablado las últimas semanas, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron la operación en la ciudad de Gaza, llamando a más tropas y desviando tropas a Gaza esta semana. Creo que más de 400,000 árabes han salido de la ciudad de Gaza. Después, Vital Smotrich, ministro de Finanzas y también en defensa, habló sobre el día después.
Él afirmó que la Franja de Gaza podría ser una bonanza inmobiliaria, creo que lo dijo en la conferencia de Arutz Sheva. Y él estaba en conversaciones con Estados Unidos sobre cómo dividir el enclave costero después de la guerra, dejando claro su deseo de transformar Gaza en territorio israelí. Así que, en parte, está siguiendo el plan de Trump de emigración árabe, convirtiendo Gaza en la Riviera de Medio Oriente. Pero él insiste en que Israel al final mantenga el control sobre Gaza. Bueno, vemos que Israel realmente está demoliendo la mayor parte de la franja de Gaza. Incluso ahora habían tratado de evitar Ciudad de Gaza. Reconocen que no pueden porque ahí es donde Hamas está usando como su base central de operaciones. Probablemente ahí es donde están la mayoría de los rehenes. Y por eso Israel está demoliendo los edificios altos ahí. Y en algún momento tenemos que entender qué va a pasar con este territorio. La población sigue ahí. Esperamos saber si algún país aceptará refugiados de Gaza. En unas semanas será el segundo aniversario del 7 de octubre. Y vi una estadística que dice que quizá 140,000 gazatíes han salido de alguna manera desde el inicio de la guerra. Ese es un porcentaje muy pequeño de la población total. La mayoría de los gazatíes no han tenido la oportunidad de irse si eso es lo que quieren hacer. Debes preguntarte qué pasará después y quién reconstruirá Gaza. Serán los palestinos quienes entren, no sé cuánto tarde, pero supongamos que son 10 años. ¿Van a recibir los palestinos una nueva riviera planeada y construida, maravillosa, en el Mediterráneo, que fue construida por Israel y la comunidad internacional para que básicamente sean recompensados? Está bien, sí, llegamos, destruimos lo que tenían, que no era tan bonito, y ahora vamos a construir algo mucho mejor para ustedes. ¿O van a perder su territorio o el control soberano sobre él? Algunos gazatíes, como una cantidad significativa, van a irse. Israel tendrá el control. ¿Quién será dueño de la propiedad? Y ciertamente, cuando escuchaste al presidente Trump en febrero reflexionar con el primer ministro Netanyahu en la Casa Blanca sobre que todos los habitantes de Gaza se vayan y que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza, ellos están pensando en que el verdadero Trump está pensando en la oportunidad inmobiliaria que hay ahí. Él dice que esto es propiedad frente a la playa y menciona que Estados Unidos, o quizás el gobierno, o empresas privadas estadounidenses. Pero esto, ya sabes, Witkoff, él es un tipo de bienes raíces. Trump es un tipo de bienes raíces. Kushner está involucrado en muchos bienes raíces. Probablemente piensan, está bien, entremos. Vamos a construir edificios, rascacielos, hoteles, lo que sea. Y obviamente hay discusiones de alto nivel llevándose a cabo entre el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y sus homólogos en Estados Unidos. Y de nuevo, no sabemos qué pasará después. Como dijo el primer ministro, le preguntaron y él dice que todo lo que sabemos es que la victoria total, eso es lo único que ha estado diciendo, pero no ha hablado sobre cómo será el día después. Y no sé si alguien en este momento sabe cómo será el día después. Pero mientras tanto, Israel ha creado una zona de demolición y al final de esto hay una oportunidad inmobiliaria. ¿Quién la controla? ¿Quién vive ahí? Está por verse. Claro. Alex, el jueves pasado fue otro día difícil en Israel. 4 soldados israelíes murieron en el sur de Gaza después de que su posición fuera atacada por Hamas con algún tipo de explosión, un artefacto explosivo que mató a 4 soldados. Y luego hubo otros 2 soldados reservistas que murieron en el cruce de Al-Ambi que está entre Israel y Jordania. Y resulta que el autor de ese ataque era en realidad un conductor jordano de un camión de ayuda humanitaria. Se suponía que él traería sus mercancías desde Jordania y las entregaría en Gaza. Antes de ser revisado por las fuerzas de seguridad israelíes, se bajó de su camión, disparó en el cruce fronterizo y luego apuñaló mortalmente a 2 soldados israelíes, incluido un oficial de 68 años de la administración civil. Su nombre es Yicha Yarush y el otro de 20 años se llama Oran Hershko. Que Dios vengue su sangre. 2 de ellos mataron a un oficial ahí, asesinado en la frontera entre Jordania e Israel. Tienes algunas cosas equivocadas en todo este escenario. Número 1, hay un acuerdo por el cual la ayuda humanitaria que viene de Jordania a Israel, esos camiones no son revisados por Israel.
Está bien. Así que esencialmente estos son camiones de contrabando. Está bien. Y ha habido toneladas y toneladas incluso. Cientos de toneladas de ayuda humanitaria han llegado de Jordania a Gaza en camiones cuyo contenido Israel no revisa debido a un acuerdo. No sé cómo Israel acepta eso, Sí, eso es una locura. pero sí aceptaron eso. Ahora, no sé de cuánto iba a ser el cheque en este caso. No sé si era solo revisar el papeleo, ya sabes, como revisar al conductor. Pero aquí tienes a un conductor que está usando un camión de ayuda humanitaria. O sea, ¿cuál es el propósito de su visita? Se supone que es para proporcionar ayuda humanitaria a los civiles de Gaza, pero él es un terrorista, está bien. Y creo que eso te dice todo lo que necesitas saber sobre toda esta situación. La ayuda humanitaria, esto está controlado por terroristas. La ayuda humanitaria, esto es contrabando para posiblemente rifles y otras cosas que están entrando a la Franja de Gaza. Ellos afirman, a pesar de toda la ayuda humanitaria, que hay hambruna. Ellos dicen que cuando la guerra causa muertes y Hamás usa escudos humanos, acusan a Israel de genocidio. El control de la UNRWA permite que Hamás controle las escuelas. ¿Estás viendo que se está formando un patrón? Todo esto ha sido preparado como una gran trampa. Todo ha sido una trampa para que Israel entre y luche la guerra. No hay ningún área en la que Israel realmente actúe de buena fe con los palestinos o con otros países del mundo árabe. Qatar está representando a Hamás en el manejo de los rehenes, mientras que los líderes de Hamás son multimillonarios dentro de Qatar, viviendo en los hoteles más lujosos y ganando muchísimo dinero. ¿Cómo lo están haciendo? Todo esto es una trampa corrupta para Israel y lo ves manifestarse en todas las áreas. Sí, estás condenado si lo haces y condenado si no lo haces. Y lo que me molesta es que Israel cerró el cruce de Al-Avi hasta ahora, pero probablemente después de 2, 3 o 4 días lo van a reabrir de nuevo y los camiones se van a formar otra vez. Sí, no sé si el cruce está cerrado. Está cerrado para la ayuda humanitaria, pero ya sabes lo que pasa, ¿verdad? Entonces cortan la ayuda humanitaria y la comunidad internacional se voltea y dice que no estás permitiendo la entrada de ayuda humanitaria a Gaza por este pequeño episodio aquí. Ahora no estás permitiendo que entre la ayuda humanitaria y estás creando hambruna. También es increíble ver cómo estas afirmaciones se intensifican y luego se calman, ¿verdad? Hace semanas todos hablaban de la hambruna en Gaza. Después, el New York Times y otros periódicos publican fotos de niños con parálisis cerebral, distrofia muscular y muestran la hambruna en Gaza. E Israel lo señala y también mencionan todas las toneladas de ayuda humanitaria que están entrando a Gaza. Y ahora la gente ya no habla tanto sobre la hambruna en la Franja de Gaza, pero la narrativa sigue igual, ¿no? Todos saben que Israel comete genocidio y causa hambruna. Israel quiere cometer limpieza étnica. Todo este escenario ya está preparado. Lo ves en todas partes. Quiero decir, solo en toda esta semana ves como en el episodio de esta semana, ya sabes, simplemente vemos cómo cada área está operando en contra de Israel. E Israel no tiene las respuestas, ya sabes, para todas estas diferentes... Sabes, cada vez que ellos encuentran una respuesta como ¿por qué Israel es el que está entregando ayuda humanitaria? Quieren revisar lo que entra, ¿verdad? Sí, esa es la razón por la que lo hacen. Entonces, ya sabes, Israel trata de encontrar una respuesta y luego la comunidad internacional, confabulada con los palestinos y Hamás, encuentra la manera de, ya sea sabotearlo por un lado o crear una narrativa sobre Israel que perjudica a Israel por el otro lado. Yo solo quiero enfatizar que uno de los asesinados fue Yitzhak Yarush, de 68 años, o Yarush, quiero decir, tenía 68 años. Seguía en servicio de reserva. Escuché una entrevista con un familiar en la radio la mañana en que lo asesinaron. Creo que era su esposa quien le dijo que era hora de dejar el uniforme porque ya tenía 68 años, pero él no quería. Él dijo, absolutamente no, nunca me voy a quitar este uniforme. Así que fue un ataque horrible, horrible y asesino el otro día. Pasando a Judea y Samaria, creo que esto es algo que a todos nos debería preocupar. Por primera vez hemos visto terroristas en aldeas árabes justo a las afueras de Ramallah. Está justo al norte de Jerusalén, lanzan cohetes de prueba hacia comunidades israelíes.
De hecho, las fuerzas de defensa de Israel entraron y arrestaron a una célula que lanzaba cohetes, encontraron un montón de cohetes sin ojivas, explosivos, materiales explosivos, todo este equipo para fabricar cohetes. Y esto podría ser un cambio de juego increíble, diría yo, si los árabes en estas aldeas no solo pueden disparar contra comunidades en Judea y Samaria, sino lanzar cohetes desde Judea y Samaria hacia Jerusalén, hacia Netanya, hacia esas ciudades cercanas a la llamada, yo no uso esa palabra, pero la llamada línea verde. Esto es muy aterrador, Alex. Sí, o sea, mira el aeropuerto Ben Gurión. Bien, el aeropuerto Ben Gurión está a menos de 1 milla de la barrera de seguridad. Y hay comunidades palestinas justo al otro lado de esa barrera que no están gobernadas ni administradas por el Estado de Israel. Entonces, ya sabes, si tienes capacidad de lanzar cohetes y estás a menos de 1 milla del aeropuerto internacional de Israel, puedes cerrar el aeropuerto. Puedes derribar un avión, atacar las terminales o lanzar cohetes sobre ciudades. Y las distancias son tan cortas que no hay cúpula de hierro, ¿verdad? Como si solo estuvieras disparando algo a menos de 1 milla. No le da tiempo a ningún tipo de defensa israelí de contraataque, ya sabes, ningún sistema antimisiles para derribarlo. Así que solo es otro desarrollo más. Y ves que los palestinos están tratando de rodear a Israel y acercarse más y más y más. Así que están disparando desde lejos en Yemen y desde Irán, están disparando desde cerca en el sur del Líbano, Hezbollah, están disparando desde la Franja de Gaza y ahora están tratando de prepararse y averiguar si pueden disparar desde las afueras de Jerusalén, las afueras de Tel Aviv, Netanya, las afueras del aeropuerto. Pero lo que hace que esto un poco más fácil para Israel es que Israel sí opera en estas áreas. Así que aunque no administran las áreas, cuando reciben inteligencia y hay inteligencia, entran y realizan estas operaciones limitadas de contraterrorismo. Afortunadamente hallaron los cohetes antes de lanzarlos. Y esa es la diferencia entre Judea y Samaria y Gaza. Cuando Israel salió de Gaza en 2005 durante la expulsión, no quedaron soldados, no quedaron comunidades, no hubo supervisión diaria, por eso Hamás construyó túneles durante años. Como mencionaste, en Judea y Samaria, las fuerzas de defensa de Israel pueden entrar a las aldeas y frustrar ataques, pero es muy aterrador, ¿sabes? Dispararon 5.000 morteros entre 2000 y 2005 desde Gaza hacia las comunidades poco pobladas de Gush Katif. Como mencionaste, ahí vive el 75% de la población israelí. Debemos estar atentos si lanzan cohetes a Tel Aviv desde Judea y Samaria. Cambiando de tema a algo que pudo haber sido una de las noticias principales esta semana. Comentarios hechos por el primer ministro Netanyahu insinuando que el Estado judío de Israel está siendo cada vez más aislado en la comunidad internacional. Israel debe ser autosuficiente. Dijo que Israel debe convertirse en Atenas y una super Esparta. Esas serán sus palabras en los próximos años, enfrentando intentos de aislar al Estado judío. Vi muchos artículos de opinión en el periódico del viernes hablando sobre Israel y los comentarios del primer ministro acerca de convertirse en esta super Esparta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, muchos israelíes se pusieron en contra de Netanyahu cuando hizo esas declaraciones porque creen que Israel no debería ser una economía aislada. No buscan aislar la economía de Israel. Israel es una superpotencia emergente pero muy pequeño. Y si toda la economía global detiene el flujo de dinero, financiamiento y armas hacia Israel, ¿cómo va a sobrevivir Israel? Pero al mismo tiempo tienes que volverte autosuficiente. Y creo que eso es realmente importante, que no tienes que estar aislado. Deberías estar importando y exportando tanto como puedas. Al mismo tiempo, si por cualquier razón la comunidad internacional cierra la llave, y eso puede suceder por varias razones. Puede suceder intencionalmente porque los países quieren imponer un embargo o boicotear a Israel. También puede suceder, como vimos durante el COVID, que haya otras razones por las que las cadenas de suministro del comercio internacional se suspendan. Debes asegurarte de que Israel sea totalmente autosuficiente. ¿Qué significa autosuficiente? Primero, autosuficiencia alimentaria. El país debe cultivar suficiente comida para alimentar a todos los residentes de Israel. De nuevo, puedes importar cualquier alimento que quieras. Puedes exportar tanta comida como otras personas estén dispuestas a comprar.
Pero si por cualquier razón se cierran las puertas y el comercio se detiene, tienes que ser capaz de alimentar a la sociedad con la comida que ya estás cultivando. Eso es muy importante. Segundo, independencia energética. Tenemos gas frente a la costa del Mediterráneo y hemos estado tratando de cerrar acuerdos comerciales para vender gas natural a Egipto, vender gas natural a Jordania y ver cómo podríamos exportar gas natural a Europa. Quiero decir, por un lado, lo entiendo porque las empresas comerciales que ayudaron a Israel a explotar el gas natural, Noble Energy y otras, quieren recuperar su inversión lo más rápido posible. Solo recuperaremos esas inversiones rápido vendiendo mucho gas al extranjero. Pero Israel tiene que pensar estratégicamente y tiene que entender que necesita tener energía para abastecer al Estado de Israel durante mucho tiempo. Y específicamente cuando ves dónde estamos hoy con la inteligencia artificial, con la computación cuántica, se requiere una cantidad inmensa de energía para la que los países realmente nunca se prepararon. Quiero decir, la inteligencia artificial exige el consumo de mucha más energía, así que esta energía es realmente valiosa para Israel, e Israel debería considerar bien antes de decidir exportarla. Y luego, lo último, por supuesto, en términos de, bueno, podría haber más, pero el siguiente componente realmente importante para ser independiente es la independencia en armamento. Tienes que ser capaz de fabricar y producir toda la tecnología antimisiles, la cúpula de hierro, la flecha, la onda de David. Parte de lo que estamos viendo ahora y esto fue una noticia importante, también pudo haber sido de esta semana, es que el sistema láser científico está entrando en funcionamiento esta semana como un sistema completamente operativo para derribar los cohetes Qassam, los cohetes de corto alcance. Y eso es increíble porque lo que significa es que ya no tienes que recargar el sistema. Así que los sistemas no se sobrecargan si se disparan muchos cohetes al mismo tiempo. Pero como ya no tienes que recargarlos, eso significa que ya no tienes que fabricarlos. ¿Ok? Significa que todo lo que se necesita es un poco de energía y puedes disparar tantos láseres y derribar tantos cohetes como se estén lanzando, así que no tienes que fabricar estas cosas, pero incluso las armas ofensivas. Parte de la razón por la que esta guerra ha durado tanto es porque Israel no tenía reservas de las armas que necesita para pelear una guerra. Y francamente, Israel necesita tener en sus almacenes y bodegas suficientes misiles para pelear todas las guerras que alguna vez pudiera necesitar pelear. Y ciertamente, tener la capacidad de manufactura dentro del país para que, si necesitas más, puedas aumentar rápidamente esa capacidad. Así que tienes que ser independiente en cuanto a alimentos, tienes que ser independiente en cuanto a energía, tienes que ser independiente en cuanto a armas, para poder enfrentar embargos de armas, para poder enfrentar boicots económicos. Y aunque a la gente en Israel le resulta muy inquietante que ese sea el caso, creo que lo que Netanyahu dijo, lamentablemente, es correcto. Debes actuar diplomáticamente para abrir canales y asegurarte de poder cuidarte en el país. Alex, la semana pasada hablamos del asesinato de Charlie Kirk, amigo de Israel, y ahora tienes lo que yo llamaría la derecha antisemita, Candace Owens, Nick Fuentes, Tucker Carlson y otros. J.B. Sears. JP Sears con estas teorías de conspiración que básicamente dicen que Israel estuvo detrás del asesinato de Charlie Kirk, que de alguna manera estuvo involucrado con este Tyler Robinson, la persona que ha sido arrestada. El primer ministro Netanyahu hizo un video, creo que lo compartió en X, diciendo que es absolutamente propaganda al estilo nazi, acusando a Israel de asesinar a Charlie Kirk. Y siguen, Candace Owens y todos estos otros usando sus plataformas para atacar al Estado de Israel. Bueno, Detrás de eso o algo así. quiero decir, para ser más preciso, quiero decir, Owens, Carlson, J.P. Sears, incluso Fuentes, ellos no han dicho que Israel esté detrás del asesinato, todo lo contrario. Dicen que no hay pruebas de que Israel esté tras el asesinato, ¿cierto? No dicen que dejemos de hablar de Israel, pero sí hablan de Israel. De hecho, es cómico porque el que salió en contra de Candace y Tucker y otros fue Nick Fuentes, que está diciendo como, ellos no hicieron esto, ¿ok? Quizá hicieron otras conspiraciones, pero no están detrás de esto. ¿Por qué sigues mencionando a Israel? Porque le preocupa que si la gente dice que Israel está involucrado en la conspiración de matar a Charlie Kirk, y en realidad no es cierto, entonces tal vez no vayas a creer que Israel está involucrado en otras conspiraciones, lo cual él quiere que creas.
Pero lo que están haciendo, y esto es algo realmente interesante y peligroso, es que están volteándose contra Netanyahu por supuestamente meterse en la conversación, porque Netanyahu salió muy temprano después del asesinato de Charlie Kirk y dijo que Israel lamenta la pérdida de un verdadero partidario del Estado de Israel. Y como dijimos en este programa, Charlie Kirk vino a Israel unas cuantas veces, dijo que el mejor viaje que tuvo en su vida fue su viaje a Israel, dijo que su segundo mejor viaje fue a Israel. Incluso semanas antes de morir, dijo que quien apoya a Hamas está trastornado. Quiero decir, él siempre ha estado del lado del Estado de Israel. Incluso si cuestiona, ya sabes, si la guerra está durando demasiado o si Estados Unidos debería involucrarse en destruir las instalaciones nucleares en Irán. Son buenas preguntas si puedes tenerlas, pero en el fondo Charlie Kirk apoyaba a Israel. Así que ahora que Charlie Kirk ha sido asesinado, hay una guerra en curso sobre quién tomará el control de Turning Point. Y lo que eso significa es que entienden que las fuerzas pro-Israel quieren asegurarse de que quien tome el control de Turning Point mantenga el legado de Charlie de ser pro-Israel. Y es una buena oportunidad para asegurarse de que la comunidad Make America Great Again allá afuera reconozca los beneficios de la relación entre Estados Unidos e Israel. Pero Tucker Carlson, posiblemente John David Vance, creo que es muy interesante observar la postura de John David Vance sobre esto. Es interesante ver la postura de Megyn Kelly sobre esto. Candace, quien, por cierto, por todo lo que hemos escuchado, estaba totalmente distanciada de Charlie Kirk y de Turning Point. Y ella no había estado involucrada en nada de ellos, no la habían entrevistado en Turning Point en mucho tiempo, pero ahora, ya sabes, está tratando de volver a meterse. Y lo que quieren hacer es asegurarse de que Turning Point de Estados Unidos de América sea parte de este grupo Make America Great Again, que es aislacionista y anti-Israel. Así que ves esta batalla. Y aunque no necesariamente están acusando a Israel de estar detrás del asesinato, aún así hacen que todo gire en torno a Israel. Y el asesinato de Charlie Kirk no tuvo nada que ver con Israel. No tuvo nada que ver con Israel. No tiene nada que ver con eso. Aquí siempre hacen que todo gire alrededor de Israel, como si moviera todos los hilos. Que incluso cuando Israel no asesinó a Charlie Kirk, ¿por qué harían eso? Es increíble. Es realmente increíble por qué la derecha de Estados Unidos ahora se opone tanto a Israel y cuál es su agenda. Pero ver a esta derecha estadounidense perdiéndose también es muy preocupante para Israel porque hace apenas un par de años Israel pensaba, bueno, al menos tenemos a la derecha estadounidense. Correcto. Muy inquietante, sin duda. Y Alex, nos estamos acercando a Rosh Hashanah aquí en Israel y en todo el mundo judío. Un nuevo año se acerca. Y hubo un estudio que se publicó esta semana preguntando, ¿el ánimo en Israel es bueno? ¿Es malo? Según el índice de voz israelí, de agosto de 2025 del Instituto de Democracia de Israel, el 71% cree que el ánimo nacional es bastante o muy malo, con un 73% de judíos israelíes y 58% de ciudadanos árabes que opinan así. Lo primero que me sorprendió al leer esto fue que el Informe Mundial de la Felicidad 2025 ubicaba a Israel como el octavo país más feliz. Esto es contradictorio. ¿Cómo puede ser que la mayoría de los israelíes diga que la situación o el ánimo aquí es malo o regular? Por otro lado, Israel es el octavo país más feliz del mundo. No entiendo estas contradicciones. Pero tienes que recordar que esto lo publica, ya sabes, la democracia de Israel y definitivamente tienen una agenda. Claro, el Instituto de Democracia de Israel es de izquierda y ha estado en contra del gobierno y de las reformas judiciales. Están en contra del primer ministro Netanyahu, están en contra de los sectores religiosos de la sociedad aquí. Y lo que quieren hacer es convencer al público israelí de que el ánimo es malo y que la razón por la que el ánimo es malo es por el liderazgo israelí. Cuando dijiste de regular a malo, eso puede significar que es regular. Lo que sí ves en algunos de los patrones de las preguntas es que la izquierda secular en Israel es mucho más pesimista sobre la situación del país que la derecha religiosa. Que las personas religiosas en general son muy optimistas sobre el país en comparación con los seculares.
Aquellos que votaron por el gobierno son mucho menos pesimistas sobre la situación del país que aquellos que votaron en contra del gobierno. Y es increíble que incluso, como dijiste, los ciudadanos árabes de Israel al final no son tan pesimistas como algunos de estos israelíes de izquierda. Creo que hay varias razones por las que el ánimo aquí puede estar bajo, especialmente por mucho de lo que hablamos esta semana. Los israelíes sí se sienten cada vez más aislados. Todavía estamos lidiando con el dolor y la angustia del 7 de octubre y todos los soldados que hemos perdido en la guerra, todos los pequeños negocios que han cerrado porque los soldados han estado en Gaza tanto tiempo sin poder continuar con sus negocios y hacerlos crecer. Hay muchas razones por las que las cosas podrían estar mal. Al mismo tiempo, la gente necesita que se le recuerde lo que Israel realmente ha logrado este año. La amenaza de un Irán nuclear fue neutralizada por completo. Y nadie entendía cómo o cuándo iba a suceder eso, pero sucedió. Hezbollah ya no es una amenaza para Israel. Se creía que Hezbollah podía destruir Israel. Pero Israel logró reducir la capacidad armamentista de Hezbollah en aproximadamente un 75% y empujar a Hezbollah al norte del río Litani, lejos de la frontera. Así que eso fue un gran éxito. Toda Siria ha sido desmilitarizada. Hamás ya no representa una amenaza para el frente interno de Israel, apenas les quedan cohetes. Ya no pueden hacer más movimientos transfronterizos. Israel ha eliminado, básicamente ha destruido a Hamás, Hezbollah, el ejército sirio e Irán en lo que han sido victorias militares increíbles. Así que creo que hay muchas razones para ser optimistas, pero cuando quieres voltear la opinión pública contra el primer ministro, lo que haces es sacar estas encuestas que muestran que el ánimo nacional es bajo y otras cosas. Y eso es lo que estamos viendo. Así que hemos hablado mucho sobre los enemigos externos, pero también hay enemigos internos dentro de Israel. Acabo de ver un tipo de video de estos enojados de izquierda, laicos mayores. Frecuentemente quienes protestan son personas mayores. Dicen que confían más en Hamás que en el primer ministro de Israel y que Hamás ha estado pidiendo a Israel recuperar a sus rehenes. Es solo que el primer ministro de Israel está rechazando el acuerdo por cualquier razón. Así que aquí puedes ver que hay israelíes que han perdido el rumbo. Y aunque la situación es difícil, creo que tú y yo sabemos, hemos ido, estoy seguro de que has ido a bodas, bar mitzvahs y otras celebraciones. Los israelíes, incluso en los momentos más oscuros, celebran la vida, están luchando porque creen en algo. Se enorgullecen de sus creencias y luchan por ellas. Si realmente la gente estuviera muy molesta por la situación y el futuro de Israel, no lucharían por ello. Se rendirían en la lucha, pero en realidad están luchando por algo muy fuerte, muy hermoso en lo que creen. Por eso los israelíes luchan, así que ya sabes, creo que el ánimo no es tan malo. Por supuesto, reconozco que hay muchas fuerzas dentro de Israel que están tratando de hacer que todos estén de mal humor. Ciertamente, Alex, mientras nos acercamos al año 5786, recemos para que tengamos un buen y dulce año nuevo, tanto aquí en Israel como en todo el mundo. Que todos en casa tengan un año maravilloso. Esperemos que Israel logre todos sus objetivos militares lo antes posible, que solo escuchemos buenas noticias en todos los frentes, que Dios siga protegiendo a nuestros valientes hombres y mujeres de la idea que nos protegen 24/7 en tantos frentes diferentes. ¿Qué deseas para el año nuevo a quienes te ven? Bueno, Rosh Hashanah es un día muy importante en el calendario, es el año nuevo judío y un día de juicio. Conmemora el día en que Adán, el primer hombre, y Eva fueron creados en el jardín del Edén. Y es un día de juicio, todo el mundo está bajo juicio. Toda la humanidad está bajo juicio ante el Rey en este día de Rosh Hashanah. E Israel hace el trabajo en nombre de toda la humanidad, orando por buenos juicios para nosotros mismos, para nuestra nación, pero también para todo el mundo, en ese sentido. Y otro elemento importante de este día es lo que llamamos el núcleo. La nación del Rey, que volvemos a asumir sobre nosotros mismos la preeminente dominancia de Dios sobre todo el mundo, reconocemos eso. La realeza es una parte importante de la oración.
Y si ves lo que está pasando hoy en día y específicamente ves el antisemitismo, creo que eso, ya sabes, pone mucha presión sobre Israel. Creo que hay ciertas cosas que debes observar y considerar, especialmente en Rosh Hashanah. El antisemitismo une a los judíos. ¿Por qué sucede esto? Une a los judíos porque los enemigos del pueblo judío no ven ninguna distinción entre los judíos. Pero sabemos que en la temporada de fiestas antes del 7 de octubre había mucha discordia en Israel. Sigue habiendo mucha discordia interna con diferentes grupos, ya sabes, diciendo, ya sabes, tú no eres un buen judío. Tú no sabes ser buen judío. Los jaredíes y ultraortodoxos no sirven en el ejército. Los religiosos no son buenos judíos. Ustedes son el tipo malo de judío. Los enemigos del pueblo judío no distinguen entre lo que es un buen judío y lo que es un mal judío. Para ellos un judío es solo un judío. Así que, ya sabes, con el antisemitismo, lo que Dios busca es que el pueblo judío diga, oye, tal vez necesitamos unirnos para luchar contra nuestros enemigos comunes. Así que, ya sabes, Dios en el nivel espiritual nos está dando un mensaje de que necesitamos unirnos porque cuando estamos unidos somos fuertes y podemos derrotar a cualquier enemigo. La segunda cosa es que cuando todos estos otros países, Francia, Reino Unido, demócratas, la derecha Make America Great Again, cuando se vuelven en contra de Israel, los israelíes miran a su alrededor y dicen, ¿dónde están nuestros amigos? ¿A quién podemos acudir? Y cuando miras a tu alrededor y ves que no hay nadie más a quien puedas acudir, ¿a dónde miras? Miras hacia arriba. Y creo que este es realmente el mensaje que Dios quiere de nosotros en este Rosh Hashanah, que es acudir al Rey, acudir a nuestro Padre, decir Dios, sabes, ya no nos queda nadie, solo te tenemos a ti. Eso es lo que Dios quiere que digamos siempre. Él preferiría que lo dijéramos sin que las demás naciones se volteen contra nosotros, pero si nos negamos a ver las señales y a reconocer que todos los milagros que hemos tenido en estos últimos 2 años en esta guerra, o sea, con Irán lanzando todos estos misiles balísticos, los hutíes lanzando todos estos misiles balísticos, ¿cuántas personas han muerto como resultado de estos misiles? Ha habido muertes, pero ¿qué tal si piensas en cuántas personas podrían haber muerto? ¿Cuántas personas podrían haber muerto el 7 de octubre? ¿Cuántas personas podrían haber muerto si Hezbollah se hubiera unido a la guerra el 7 de octubre y nos hubiera atacado desde el norte? Dios nos ha estado protegiendo todo este tiempo. Y lo que Dios realmente quiere de nosotros en Rosh Hashanah es que nos volvamos hacia Él y en primer lugar que le demos las gracias por protegernos. Gracias por darnos la fuerza para tener todas estas victorias militares. Y el único ser, la única fuerza a la que tenemos que acudir, Dios, eres tú. Eso es lo que Dios quiere en Rosh Hashanah. Así que mi bendición es que al reconocer el poder de la unidad judía y la soberanía de Dios, entendamos que nuestro destino está en sus manos, que logremos asegurar juicios poderosos y positivos para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestra nación, específicamente para todos los que apoyan a Israel en todo el mundo, para quienes están escuchando este programa, pero incluso para toda la humanidad, porque francamente el mundo necesita nuestro trabajo espiritual para mejorar la situación en todo el mundo. Amén, Alex. Shana Tova. Shana Tova. Y Shana Tova a todos. Gracias al equipo detrás de cámaras, Esther Edin, Yuri Sbertsky, Ryan Lischitz y Zach Zickerman. Que tengan un maravilloso Rosh Hashanah para quienes lo celebran y feliz 5786. Nos vemos la próxima semana en Jerusalén Minute. El próximo año. Nos vemos el próximo año.